Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 1 de la Volta Ciclista Cataluña 2022. Teníamos un gran plantel y un recorrido muy atractivo que ahora os voy a enseñar también al final del resumen para que sepáis lo que nos espera esta semana, pero lo que está claro es que nos espera gran batalla porque han venido grandes nombres, quizás los grandes favoritos: Carapaz, Porte, Carlos Rodríguez, Alejandro Valverde, Marc Soler, Almeida, Simon Yates, entre otros. Y aquí la primera de las etapas con 3 puertos y fijándonos en esa parte final, un puerto de tercera categoría que era de 5 kilómetros, por encima del 5% que se coronaba a 26 kilómetros del final, y en el final que había 2 repechos, centrándonos sobre todo en el último kilómetro que picaba para arriba, sobre todo esos últimos 500 metros que se hacían realmente duros. Se daba comienzo a esta etapa 1 en un día lluvioso donde estaba esa previsión de que iba a llover, de que iba a haber claros, y así ha sido prácticamente toda la etapa. Comenzaba la retransmisión en directo y veíamos que había un grupo por delante que se había formado de 27 corredores, se habían formado abanicos a 90 kilómetros del final. Por delante estaban los Bike Exchange con uno de los favoritos como era Simon Yates, también Matthews para el final de hoy que le venía muy bien, también estaban los Israel para Michael Woods y por detrás tiraban equipos como el Bahrein, el Movistar y también el Arkea. Se estaba haciendo muy duro esa parte final, estábamos en el penúltimo puerto de la jornada, en ese constante sube y baja que ha tenido el perfil de la etapa de hoy, también el DSM que entraba a tirar y esa ventaja que estaba en unos 40 segundos se fue reduciendo cuando entrábamos en el terreno entre comillas plano. Veíamos que por delante ya no estaban tirando con la misma intensidad que anteriormente y finalmente les daban caza cuando quedaban unos 45 kilómetros para el final, y esto provocó nuevos ataques. El primero en intentarlo era Jonathan Caicedo, el ciclista del IF, parón en el pelotón que querían respirar un poco y un poco de calma. También saltaba Nance Peters, pero justo cuando llegaba Caicedo sufría un pinchazo y tenía que volver atrás porque no tenía coches de asistencia, y los que lo acompañaron en la fuga fueron Serri, Almirail, Delacroix, Huideberg y Molenaar, aparte del ya mencionado Caicedo. Llegaron a tener unos 40 segundos con relativa velocidad, pero no les dejaron demasiado tiempo más porque había muchos intereses por detrás. Caída de Jay Hindley, que con un compañero intentaban arreglar su bicicleta, pero finalmente tenía que cambiar esa bicicleta con el coche de equipo y hacía un esfuerzo para volver al pelotón, perdiendo aproximadamente un minuto este pelotón que llevaba un ritmo vivo, que mantenía esa ventaja con la fuga en los 40 segundos, el minuto, y Hindley poco a poco se iba acercando. Veíamos que Caicedo también lo estaba pasando mal en la parte final, donde volvía a empezar a llover al llegar a línea de meta y tenían que hacer un circuito con el último puerto de tercera categoría. Pasaban con esos 40 segundos de ventaja con el pelotón en el final que picaba para arriba bastante y se veía bastante duro, sobre todo para el sprint final. Esa lluvia que cada vez caía con más fuerza, el pelotón que querían entrar todos bien colocados en ese último puerto. Hindley conseguía llegar a ese pelotón justo antes de comenzar el último puerto de la jornada y se comenzaban esos 5 kilómetros, poco más de 5 kilómetros por encima del 5%, con rampas máximas del 9%, problemas mecánicos en el sillín para el que parecía ser Marc Soler, pero que pudo solucionar. Caicedo, que lo veíamos sufrir en meta y empezaba a sufrir y se quedaba cortado en este último puerto de la jornada, y en el pelotón que se aumentaba muchísimo el ritmo, sobre todo porque la bajada era peligrosa también con la lluvia. También se quedaba en la fuga Molenaar, así que 4 hombres por delante, aunque estos 4 hombres los veíamos coronar con muchísimo sufrimiento, pero finalmente se quedaban los 4 por delante y el pelotón ya aproximadamente a unos 20 segundos afrontando la bajada, la cual estaba muy peligrosa. Y en estos grupos que se estaba formando y con esta tensión caída en la parte delantera del pelotón, no nos informaban quién era, pero luego supimos que era Richard Carapaz con algún ciclista del Movistar que parecía José Joaquín Rojas. Se volvían a reagrupar en el pelotón después de esta bajada peligrosa con unos 10 segundos con la fuga. Los Bahrein sobre todo tirando para las opciones en ese final de Sonny Colbrelli, que picaba ligeramente para arriba, al igual que Matthews, Higuita o Valverde, que lo podrían tener bien. Veíamos a Carapaz, que estaba cortado, y junto a Platz y Jonathan Castro Viejo estaba intentando volver a este pelotón. Lo veíamos con la parte lateral llena de barro, así que parecía que había tenido una caída, como luego se confirmó. Seguía el Bahrein tirando con muchísima fuerza, también entraba en esta parte final ya en los últimos 10 kilómetros el Jumbo, y esto provocaba que esa diferencia que tenía la fuga
finalmente se viniera abajo y les daban caza, quedando 8 kilómetros para el final. Todos los favoritos querían estar bien colocados en esas primeras posiciones. Veíamos en ese repecho final que había 5 kilómetros del final que entraban primero los Jumbo, luego los Ineos, llevando bien colocado en este caso a Richie Porte, y en la parte final eran los Quick Step los que lo coronaban, afrontaban también la bajada y entrábamos en la parte final. Ya habían hecho esta parte final, así que sabían cómo era ese último kilómetro que ya empezaba a picar para arriba. Lo intentaba un ciclista del Lotto, pero rápidamente saltaba Richard Carapaz, que lo cogía y arrancaba desde 500 metros para el final, pero le cogía muy bien la rueda y no conseguía soltar a sus rivales. Seguía Carapaz y el que lanzaba primero el sprint era Colbrelli a 200 metros del final. Matthews por el exterior, los dos en paralelo en un sprint agónico, pero finalmente Matthews era más fuerte y se llevaba la victoria por delante de Colbrelli y Pasher, que estaba por detrás de Colbrelli. Victoria para Michael Matthews. Y ahora os comento lo que le ha pasado a Colbrelli en meta, que la verdad me tiene con el corazón un poco encogido. Primero os enseño esta toma aérea, ese sprint en paralelo prácticamente hasta el final, pero Matthews mantenía esa fuerza hasta los últimos metros y podía llevarse esa victoria, que lo veíamos muy alegre también en la entrevista. Y lo que nos informaban era que Colbrelli se había desplomado prácticamente al llegar a línea de meta, y los veíamos con las ambulancias y con esas sábanas. Al parecer le han tenido que realizar un masaje cardíaco, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Estoy grabando el resumen y no sé si ha reaccionado bien o no, aunque parecía a priori que sí estaba reaccionando bien. Si tenéis más información, os pido que me lo pongáis también abajo en los comentarios, esperando a que su equipo cuelgue algo en las redes sociales. Aquí el top 10 con Matthews, Colbrelli, Pasher, Higuita, Bayoli, Jensen, Clark, Edu Prades, Hostetter y Walter. Y la clasificación general está exactamente igual que este top 10, pero con las bonificaciones: Matthews, Colbrelli a 4 segundos, aunque yo creo que mañana no va a tomar la salida, Pasher a 6 segundos, Higuita a 10, todos los demás a 10, con Bayoli, Jensen, Clark, Prades, Hostetter y Walter. Aquí las etapas que quedan en esta Volta a Cataluña. Mañana una etapa a priori para los sprinters, pero ojo, porque están diciendo que va a haber mucho viento lateral, así que ojo con los abanicos. Vienen dos etapas de montaña en la etapa 3 y 4, aquí el encadenado de 3 puertos de la etapa 3, con ese final que no es tan duro, sobre todo esos últimos kilómetros, y en la etapa 4 también un puerto de entidad, para que la clasificación general ya se ponga más o menos cómo va a ser en esta Volta a Cataluña. Tendremos dos etapas de media montaña, porque no hay ninguna etapa plana en esta Volta a Cataluña, como son la etapa 5 y, como estáis viendo aquí, la etapa número 6 y sobre todo la etapa 7, con esas subidas a Montjuïc en la parte final, la clásica etapa que se hace siempre en la última etapa de la Volta a Cataluña. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.